El fallo de la jueza de familia de octavo turno obliga a la restitución de la niña a España y que se dirima en aquel país las acusaciones de la madre sobre violencia del padre hacia ambas y abuso sexual contra la pequeña. En su fallo, la jueza invoca el informe de una psicóloga que entrevistó a la pequeña, donde queda acreditada las situaciones de violencia doméstica, pero no puede confirmar ni descartar las acusaciones de abuso sexual. La profesional dice que la niña tiene un apego seguro a su madre y teme perderla. La niña revela la figura de su padre como hostil, agresiva y distante. La psicóloga concluye que la pequeña ha sido espectadora de situaciones de violencia doméstica y protagonista de conductas inadecuadas y violentas por parte del padre. No obstante, la jueza dice que la felicidad de la niña no depende de su lugar de residencia en un entorno determinado y que la niña sea restituida no implica concesión de la tenencia al progenitor. Dice la magistrada que la efectiva resolución de estos extremos corresponde al juez naturalmente competente, que es el de la residencia habitual. Sostiene que en territorio español se podrá analizar un eventual abuso sexual para determinar un extremo tan complejo y delicado. Sobre los argumentos maternos de que la restitución pondría en riesgo la salud de la niña e impediría su recuperación y su evolución, señala que el interés superior del niño es el derecho a no ser trasladado o retenido ilícitamente y a que se dilucide ante el juez del estado de su residencia habitual la decisión sobre su guarda o custodia. Bueno, y para hablar de estos aspectos legales, de esta polémica que está instalada a nivel del fallo de primera instancia y de lo que está dirimiendo a esta hora los ministros del Tribunal de Apelaciones en materia de familia, es que vamos a hablar justamente con el doctor Juan Cereta, responsable de la Unidad Coordinadora de Extensión y Actividades en el Medio de la Facultad de Derecho. Juan, gracias por venir nuevamente a Arriba Gente. Hoy con otra temática de la que hemos hablado y considerado habitualmente. Lo primero es que siempre este tipo de casos son polémicos y difíciles para todas las partes, me imagino. En materia de restitución de menores, hay, supongo, una superposición o por lo menos un emparejamiento de derechos. En este caso, el de los progenitores, pero supongo que el derecho superior debe ser el del niño. ¿Cómo estás viendo este caso concretamente? Bueno, en primer lugar decirte que no conozco las características particulares del caso. Claro, el detalle en sí mismo. No vi el expediente, pero puedo referirme en términos generales a situaciones como estas, en la medida en que en el consultorio jurídico de la facultad recibimos algunos casos de restitución y habitualmente sí recibimos muchas consultas de madres que pretenden trasladarse fuera del país con sus hijos. Y si bien en algunos casos eso se plantea por el interesado como lo que nosotros llamamos un proceso de autorización para viaje, es decir, la posibilidad de que la madre sin la autorización del otro progenitor pueda viajar por paseo, por visita, etcétera, a un familiar, etcétera, a otro país, a veces ese tipo de planteos esconden la decisión o el interés de radicarse en el extranjero. De irse de Uruguay y no radicarse y no regresar. Entonces intentamos ser muy cuidadosos en ese tipo de asesoramientos porque puede sonar como muy atractivo tramitar en un proceso que es muy sencillo de autorizar para viaje y después no volver, pero lo que trae como consecuencia ese tipo de acciones cuando se encubre el interés de radicarse en el extranjero es esto. Es después un proceso de restitución internacional de menores. La restitución internacional. Y en el tema de restitución tenemos que ver cuáles son los estados involucrados, porque acá las normas que regulan la restitución pueden ser diferentes. Claro, dependiendo del país, o de los países, mejor dicho, el de origen y el de claro, residencia. Uruguay tiene convenios bilaterales, por ejemplo, con Argentina, con Perú, con Chile, pero después tenemos dos normas de mucha importancia, como son la Convención Interamericana de Restitución de Menores de la OEA, que vincula a los países de la región, y después tenemos la Convención de la Haya, que es la que regula situaciones como las de este tipo. Claro, en este caso es la Convención de la Haya la regente, digamos. Exactamente, que es una convención del año 2012, o sea, es una norma bastante nueva, y que además motivó, entre otras cosas, pero fue trascendente en la motivación de la sanción de la ley 18.895, que es la ley que establece un procedimiento ágil para la resolución de este tipo de casos de restitución. Lo primero que hay que tener en cuenta cuando se analiza un caso de restitución es que estamos ante el traslado o retención ilegal de un menor de 16 años. Es decir, que hay alguien, que después veremos si tiene razones o no para hacerlo, claro, pero que en principio hay alguien que ilegalmente trasladó o retuvo
a un menor fuera del territorio donde tiene su residencia habitual. Claro, particularmente, y sin ir al detalle del expediente, en este caso se configura eso, es decir, la mamá viajó hacia Uruguay en abril con el consentimiento del papá, según lo que surge del expediente, y a la hora de regresar no lo hace porque surge la presunción, allí sí, de lo que veíamos recién en la sentencia de la jueza en primera instancia y de lo que confirma la psicóloga que trabajó del ITF con la menor, es decir, situaciones de violencia primero y la presunción, aunque no se puede confirmar ni descartar, del delito de abuso sexual contra la menor por parte del papá. Pero queda configurada la retención ilegal. Claro. De todas maneras, respecto a lo que preguntabas tú, creo que es muy importante leer todo este tipo de normas desde una manera, desde una óptica particular, y que ha significado en los últimos años un cambio de paradigma. Es decir, no visualizar este tipo de litigios o de conflictos como una cuestión estrictamente entre el tenedor del niño y el otro progenitor. Acá el derecho superior es el del niño. Claro, acá hay que dejar de ver, esto ya ha ocurrido hace años, pero está bueno que cuando uno lee y aplica las normas lo utilice desde esa perspectiva. Y la perspectiva debe ser la de proteger el interés superior del niño. Es decir, no visualizar al menor, siempre estamos hablando en este caso de restitución de menores de 16 años, no visualizarlo como un objeto por el cual los progenitores están litigando para ver con quién va a tener la tenencia o quién va a tener la guarda de ese menor, sino visualizarlo como un sujeto de derechos, como alguien que tiene derechos propios con independencia de los derechos de sus progenitores y que a su vez están por encima de los derechos de sus progenitores. En este sentido, creo que no solamente tenemos que quedarnos con las normas características de la restitución, como son estos convenios internacionales y la ley que mencionaba, sino también ver que ante todo esto debe aplicarse también no solamente la Constitución de la República, sino también todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Es por eso que nosotros hablamos, cuando hacemos referencia a estas normas, de que se aplica, y los convenios lo establecen expresamente, lo que se llama la Constitución invisible, es decir, todas aquellas normas que protegen los derechos humanos, en este caso de los niños, con más razón, son de aplicación en estos casos. Y el caso de la Convención de la Haya, tanto en el artículo 15, literal B, que es el que establece qué defensas puede hacer el que es demandado, digamos, entre comillas, por la restitución de un menor, el que haya supuestamente retenido ilegítimamente al menor. No, en este caso la mamá. En este caso la mamá, el artículo 15, literal B, establece las defensas que puede hacer y ahí ya se da entrada, como mediante el vehículo de las defensas, a toda aquella cuestión que pueda afectar la salud. Los tratados bilaterales dicen la salud, pero la Convención ya dice que pueden afectar incluso psicológicamente al niño, o que puedan generar un impacto sobre su salud emocional o física. Y a su vez, el artículo 16, literal C, no solamente habla de lo que puede defenderse quien es demandado en este tipo de procesos, sino que además dice que el juez tiene la facultad de negar o rechazar el pedido de restitución cuando se trate de cuestiones vinculadas a la protección de derechos fundamentales o derechos humanos. Quiere decir... Quería ir a eso. ¿En qué instancia? A eso quería ir, porque en definitiva y en última instancia es lo que están en este momento las ministras del Tribunal de Apelaciones observando. Si validan y respaldan la decisión en primera instancia o si hacen lugar al pedido de la defensa de la madre, es decir, de permanecer en el país. ¿Cuáles son los elementos que le podrían permitir a los abogados que han estado trabajando con la mamá que el Tribunal de Apelaciones cambie la decisión de la jueza en primera instancia? Digo, en primer lugar, aclarar que en todos estos procesos que tienen una duración muy breve, porque esta ley que te mencionaba estableció una especie de trámite similar al del amparo, donde los plazos son muy breves, claro, el trámite es muy abreviado. En realidad la sentencia, el fallo que tengo acá arriba de la mesa es del 8 o 9 de diciembre, y ya apelaciones lo están trabajando y lo resuelve ahora. Para apelar el plazo son 3 días y para resolver son 4 días, o sea que son plazos muy breves, similares a los del amparo. No, lo que quería aclarar es que en todos estos casos la decisión del juzgado de primera instancia, que son los juzgados de familia los competentes, siempre tiene la garantía de que eso puede ser revisado por un tribunal de apelaciones de familia en estos casos, lo que le da a las partes involucradas la garantía de que la decisión que se tome puede ser revisada por un tribunal superior. Es decir, hoy por hoy, la mamá en este caso tiene la garantía de que un tribunal va a revisar esa decisión, claro, y va a tener la última palabra, digamos, en el planteo de la restitución. A lo que iba cuando te mencionaba lo del artículo 15 literal B y el 16 literal C, es que no solamente se puede hacer lugar a la defensa que hagan
en este caso el demandado, la madre en este caso, sino que el tribunal tiene facultades, aunque la madre no hiciera defensas, si de alguna manera considera, advierte que hay un riesgo en la protección de los derechos fundamentales, de los derechos humanos de ese menor, puede, aunque no haya dicho nada de la madre, puede fundarse en el artículo 16 para rechazar la restitución del menor, siempre y cuando advierta mediante la prueba, y en cuanto a la prueba también el juez tiene facultades especiales similares a las de los jueces penales, porque eso está expresamente establecido en la ley, se interpreta que se remite al 350 del CGP, de que tiene facultades como para él mismo ordenar pruebas si la madre no las indicara, no las solicitara, claro. Incluso el juez puede hacerlo. Una consulta que te hago, el Tribunal de Apelaciones tiene en esta instancia la potestad de analizar prueba nueva aportada por la defensa, en este caso por los abogados de la madre, porque en diálogo con María, la mamá me decía que en la primera instancia, la jueza de octavo turno de familia había rechazado mucha prueba, mucho elemento probatorio que sus abogados habían presentado. No les había considerado. Ahí te diría dos consideraciones. En primer lugar, que el Tribunal de Apelaciones, en primer término, lo que hace es revisar la decisión de primera instancia, sí, considerando los elementos que tuvo en cuenta el juzgado de primera instancia. Sí. Eso es lo principio, lo primero, y que podría haber una revisión de la prueba en la medida en que si hubiera, por ejemplo, apelado alguna de las pruebas que fueron denegadas en el juzgado de primera instancia. Esa apelación está prevista en general con efecto diferido, quiere decir que se va a resolver cuando se apele la sentencia definitiva, que sería ahora. Exacto. Por ahí podría el tribunal entrar a la reconsideración de alguna prueba que fuera negada. Pero hay que tener cuidado con el tema de la prueba, porque a veces puede considerarse que la declaración de la madre es una prueba, o se puede considerar que el informe que le haya hecho de manera particular un psicólogo o un psiquiatra es una prueba, y en realidad esos informes a solicitud de parte son una prueba indiciaria, no son una prueba concluyente. O sea, la prueba concluyente en general en este tipo de casos es la prueba pericial realizada por el perito designado por el juez, que es un perito imparcial, que no tiene vínculo con las partes y que es de confianza del juzgado. Si es un perito del ITF. Entonces, si es un perito del ITF, es clave, incluso los jueces, para apartarse de las decisiones, de los consejos o determinaciones que hagan los peritos, o sea, la prueba pericial, la designada así, tienen que fundamentarlo. No pueden apartarse de esa prueba sin ninguna fundamentación. Y a propósito de eso, sin entrar en un detalle minucioso del fallo en primera instancia, la jueza de familia de octavo turno hace en su fallo, o estampa, mejor dicho, lo que fue parte de la pericia psicológica de la psicóloga del ITF que estuvo trabajando. Entre otras cosas, dice que la figura paterna aparece como hostil, agresiva y distante, que le teme al padre por represalias que pueda adoptar, justamente por el viaje a Uruguay. Concluye en forma indubitable que la niña ha sido espectadora de situaciones de violencia doméstica y protagonistas de conductas inadecuadas y violentas por parte del padre. No encuentra elementos de sugestión en su relato y confirma el expresado, y dice, entre otras cosas, en el detalle, que la niña, en la entrevista con la psicóloga, practicó en la entrevista un juego de persecución hacia ella misma y hacia su madre, una figura muy amenazante que la llevó a correr por todo el consultorio, refiere específicamente, y que es una nena que con su mamá tenía que escaparse del padre en la representación que hacía la niña, que la angustiaba mucho, se pone muy mal, y dice la psicóloga que suspendió la entrevista, no pudo continuar porque la notó muy ansiosa, con mucha ansiedad, y tuvo que salir a defecar de los nervios que le dio la situación por la cual fue sometida en la pericia psicológica. Esto está contemplado. Lo que dice la pericia es que la niña fue sometida a situaciones de violencia y observó situaciones de violencia, y que no puede confirmar ni descartar el tema del abuso sexual que denuncia la mamá. ¿Estos elementos serían suficientes como para revertir o no? Bueno, ¿revocar o no? Es difícil. No querría dar es una la prueba del 9. Estricta sobre el caso en particular, pero sí decirte, tal vez eso ayude, que lo que se debe considerar en la protección de los derechos humanos de un niño, ya sea en este ámbito o en cualquier otro ámbito, es el riesgo, es la existencia del riesgo. O sea, no se requiere una certeza absoluta de que haya ocurrido determinado episodio, sino que lo que sí esté acreditado es que el riesgo existe. En la medida en que exista el riesgo de que sean vulnerados derechos fundamentales, derechos humanos de los niños, el juez está habilitado
para, en estos casos, rechazar los pedidos de restitución. De todas maneras, me parece que la sentencia de lo que habla es de que de alguna manera dice, bueno, esto debe ser resuelto por un juez español, claro, y no en el ámbito de la restitución. A eso yo me gustaría referirme en cuanto a que el consejo que debemos dar es que los padres que se vean en estas situaciones tomen las precauciones necesarias para intentar no verse sometidos a procesos de restitución, que son procesos muy breves, donde las garantías para poder defenderse, para poder producir pruebas, son minúsculas, porque el proceso en sí es muy breve. Hay muy poco tiempo. Y se parte de un hecho ilegal, que es el traslado o retención sin autorización de un menor. Por eso caso que tendría que actuarse rápidamente y primariamente. Bueno, lo que pasa es que a veces las circunstancias no lo permiten, pero lo ideal sería, en el lugar de residencia, hacer el planteo, la denuncia por violencia doméstica, la denuncia por abuso sexual, hacerla en el lugar de residencia. Claro, si la madre no sabía eso, no lo había detectado antes, bueno, podrá decir que no lo sabía. Pero siempre es conveniente tomar el primer paso en estos casos y no convalidar situaciones ni de acoso ni de abuso de ninguna manera. Claro. Juan, tengo que cerrar la nota. En el final te quiero preguntar rápidamente, ¿son muchos estos casos que se dan? No digo similares o un calco a pero son muchos los casos de solicitudes de restitución o en este caso de padres o madres que lleguen desde el exterior a Uruguay o eventualmente de uruguayos que salen al exterior? No son muchos los casos, por lo menos, que nosotros recibimos de restitución, pero sí son muchos los casos de padres interesados en radicarse en el extranjero. Y que hacen las consultas pertinentes. Y ahí hay que ser cuidadoso en que no se entusiasmen con disfrazar como autorizaciones para viaje, situaciones de radicación en el extranjero. Es saludable respetar los derechos de todos y hacerlo valer. Pero me parece que siempre hay que tener presente que el principal elemento a considerar es el derecho superior del niño, y el derecho superior del niño tiene que ver con los derechos humanos en cuanto a su protección. O sea, no se puede poner en riesgo al niño en ninguna de las circunstancias que se tengan, en cualquiera de los procesos en que estemos, ya sea de restitución o de otra naturaleza. Juan, un gusto haberte tenido esta mañana con nosotros, dándonos un pantallazo, no puntualmente en el caso, pero sí sobre situaciones como esta que se están planteando. Felices fiestas. Igualmente. Por si no lo veo, muchas gracias. Ha estado con nosotros durante todo el año en distintas situaciones que lo hemos consultado y siempre es un placer conversar contigo. Igualmente, gracias por la invitación. Vamos cerrando la entrevista por acá con Juan Cerita.